Vamos a empezar el tema de derivadas introduciendo el concepto de tasa de variación media. La tasa de variación media de una función es un parámetro que nos lleva a relacionar dos magnitudes, o en nuestro caso en matemáticas, dos variables. En este caso, si tenemos una función, como es esta función que está en negro, y nosotros tenemos dos puntos, punto A y punto B de la función, nosotros queremos encontrar una relación entre estos dos valores. Para poner un caso práctico, supongamos que esta función tenemos A y tenemos B y que representen, por ejemplo, si esto es el tiempo y estos son, por ejemplo, kilómetros, nosotros queremos saber un móvil que a las 2 horas estaba a 1 kilómetro y que a las 10 horas estaba a 7 kilómetros. O sea, tenemos los puntos 2, 1 y el punto 10, 7. Y una vez que tenemos esos valores, nosotros podemos calcular, además de una forma muy sencilla, más o menos qué velocidad ha ido llevando el móvil para poder a las 2 horas estar a 1 kilómetro y a las 10 horas está a 7. El cálculo es bien sencillo. Si nosotros restamos los kilómetros, sería 7 menos 1, sería 6. Y ahora restamos el tiempo, que sería 10 menos 2, que sería 8. Lo cual nos lleva a que ha recorrido 6 kilómetros en 8 horas. O sea que ha llevado una velocidad de 0,75 kilómetros hora. Esto es un cálculo sencillo de física y que nos indica más o menos pues qué velocidad media ha tenido que llevar este móvil para pasar de este punto a este punto. Geométricamente, nosotros, si queremos encontrar pues la recta que une estos dos puntos, pues nosotros lo que tendríamos que hacer es, si tenemos estos dos puntos, el vector que va de A a B sería el 17 menos el 2,1, por tanto sería 8,6. Con lo cual, si yo quisiera encontrar la ecuación de esta recta que une los dos puntos, sabemos que es de la forma mx más n, al menos podríamos conseguir su pendiente dividiendo segunda coordenada del vector entre el primera, o sea, 6 octavos. Y esta sería la pendiente, o sea, la inclinación de la recta que une estos dos puntos. Este es el concepto de tasa de variación media. Como vemos aquí en la definición, la tasa de variación media sería, en este caso, entre 2 y 10, sería f de b, o sea, 7 menos f de a, o sea, 1, dividido b menos a, coordenada x de b, que es 10, menos coordenada x de a, que es 2. Con lo cual, nos sale otra vez 6 octavos. Otra fórmula en la que se puede expresar la tasa de variación media es tomando esta longitud para indicar el punto B. Nosotros el punto B, en vez de decir que es el punto 10, 7, sabiendo que el intervalo de tiempo, en este caso, es 8, podemos decir que B sería F de A más H.
Esta sería la segunda coordenada y A más H sería la primera. O sea, A2 más 8, 2 más 8, que sería el intervalo de tiempo, y f de 2 más 8, o sea, f de 10, que sería en este caso el 7. Es otra forma de indicar la tasa de variación media, pero haciendo referencia a el intervalo, la longitud en la que está separado ambos puntos. Por tanto, para hallar la tasa de variación media entre dos valores, se puede hacer de igual manera con la primera fórmula, que es bastante más simple, que la segunda. Nosotros ahora lo que nos interesa es olvidarnos de cómo ha pasado la función de un punto a otro y ver qué ocurriría si nosotros este punto lo vamos acercando cada vez más a B. Perdón, a A. B se va acercando a A. Entonces, si B lo vamos acercando a A, es evidente que esta distancia, la distancia entre el primer valor y el segundo valor, se va acortando cada vez más. Esa distancia se va acortando, o sea, este h, que es la distancia entre los dos puntos, se acorta. Y también las coordenadas de B van cambiando. Se va acercando cada vez más. Entonces, si nosotros intentamos ver qué ocurre con la tasa de variación media cuando este punto, el B, se acerca a la, esto se convierte en un límite. O sea, nosotros podemos calcular límite cuando h tiende a 0, o sea, cuando esta distancia entre el primer punto y el segundo punto, la coordenada x, se va haciendo más pequeña, de f de a más h menos f de a partido por h. Si nosotros vemos este mismo concepto, pero utilizando la primera fórmula, sería como calcular el límite cuando b se acerca a A de f de b menos f de a partido b menos a. Pues bien, cuando el punto B se va acercando a A y llega un momento en que prácticamente se confunden, como en cada caso nosotros estamos calculando la pendiente de la recta que une a los dos puntos, si nosotros calculamos este límite en cualquiera de sus dos expresiones, este límite nos va a dar siempre la pendiente de la recta que une el punto A y el punto B. Por tanto, si nosotros acercamos este punto B al punto A, de tal manera que prácticamente sean el mismo, nosotros lo que obtenemos es una recta tangente. La recta tangente a la curva en el punto A. Y el cálculo de este límite lo que nos va a dar es la pendiente de la recta tangente. O sea, si nosotros, por ejemplo, tenemos la función x cuadrado más x menos 1 y yo quisiera saber cuál es la pendiente
de la recta tangente en, por ejemplo, en x igual a 3, lo que yo debería hacer para hallar la pendiente de la recta tangente, solo la pendiente, sería, por ejemplo, calcular límite cuando x tiende a 3 de f de x, o sea, x cuadrado más x menos 1, menos f de 3 sería 9, 3, 12, menos 1, 11, menos 11 y x menos 3, o sea, b menos a, porque x se va a ir acercando a 3. En este caso, x hace la función de b, como si aquí nosotros pusiéramos una x y una x. Y la x se va acercando a 3. Este límite, si nosotros lo simplificamos, resulta que es una indeterminación, porque nos saldría 0 partido por 0. Siempre vamos nosotros a poder factorizar x menos 3 por x más 4 dividido x menos 3. Simplificamos y sustituimos 7. ¿Qué significa este 7? Pues que la recta tangente a esta función x cuadrado más x menos 1 en el punto 3, su pendiente será 7. Podemos utilizar esta primera fórmula o la segunda. Si h tiende a 0, de x más h al cuadrado más x más h menos 1 menos 11. En este caso, como la x es 3, lo que vamos a sustituir es la x por 3, porque nos da el problema. Entonces sería 3 más h, 3 y abajo sería h, ¿vale? H y a, que es el punto que me dan, más h en el numerador. Si nosotros realizamos la identidad notable, quitamos los paréntesis y agrupamos, nos quedaría h al cuadrado más 6h más h, 7h. Y los números serían 9 y 3, 12, menos 12, 0. Dividido por h, si sacamos factor común en el numerador, la h, sería h más 7 dividido por h. Que si simplificamos, nos vuelve a salir 7 y este número, como ya hemos dicho, indica la pendiente. ¿Qué pendiente tendrá? La recta tangente a esta función, x cuadrado más x menos 1, en el punto 3.